Joven guapo se casa con una mujer mayor y rica, esperando heredar parte de su fortuna, pero no esperaba lo que ella haría con la herencia al descubrir una traición. Federico, un joven guapo y seductor, conoció a Cibeles, viuda y heredera de una de las mayores fortunas del país, en una aplicación de citas, y pronto comenzó a esforzarse para seducir a la señora. A pesar de sus años de experiencia, Cibeles fue seducida por un joven tan apuesto que le declaraba su interés. Sin embargo, no se dio cuenta de las verdaderas intenciones que Federico tenía al aceptar su propuesta de matrimonio. Federico miraba por la ventana del taxi, mientras las luces de la ciudad brillaban como joyas en la noche. Todavía sentía su corazón latiendo rápido con la emoción de su primer viaje en avión. Las calles concurridas de una metrópolis que nunca había visitado antes parecían prometer todo lo que siempre había deseado: glamour, poder y riqueza. Su mente volvía constantemente a lo que estaba a punto de suceder. Apenas podía creer que todo estuviera encajando perfectamente. A los 26 años, Federico estaba cansado de una vida simple y sin grandes aventuras. Proveniente de una familia modesta, soñaba con el lujo desde niño. Pasaba horas frente al televisor, viendo películas y programas sobre la vida de los ricos y famosos, imaginándose en medio de fiestas extravagantes y autos lujosos. La oportunidad de conocer a Cibeles a través de una aplicación de relaciones parecía ser el destino conspirando a su favor. Cibeles era una mujer de unos 60 años, dueña de una gran fortuna heredada de la empresa de su difunto esposo. A pesar de la diferencia de edad, se conectaron rápidamente por internet. Federico la fascinaba con su energía juvenil y sus historias sobre sueños y ambiciones. Cibeles, por su parte, era encantadora y generosa, siempre dispuesta a escuchar y ayudar. Cuando Federico llegó al lujoso hotel en el centro de la ciudad, quedó inmediatamente impresionado por la grandeza del lugar. La recepción brillaba con mármoles y candelabros de cristal, y los empleados lo saludaron con sonrisas amables. Nunca se había sentido tan importante en toda su vida. «Buenas noches, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó uno de los recepcionistas. «Tengo una reservación a nombre de Federico. Cibeles debe estar esperándome», respondió, tratando de mantener la voz firme. «Ah, sí, señor Federico. La señora Cibeles pidió que lo acompañara directamente a su suite. Por favor, sígame». Federico sintió un frío en el estómago mientras seguía al recepcionista hasta el elevador. El silencio entre ellos solo era interrumpido por el suave sonido de la música ambiental. Cuando las puertas del elevador se abrieron, revelando un pasillo lujoso, Federico supo que estaba a punto de entrar en un nuevo mundo. La puerta de la suite se abrió antes de que pudiera tocar. Cibeles estaba allí, esperándolo con una cálida sonrisa. Era aún más impresionante en persona que en las fotos. Llevaba un vestido elegante que realzaba su imponente presencia. «Federico, qué gusto verte», dijo, jalándolo para darle un abrazo. «Cibeles, es un placer finalmente conocerte», respondió, sintiendo su costoso perfume. «Entra, vamos a platicar en el balcón. Tengo algo importante que decirte», dijo Cibeles, conduciéndolo por la lujosamente decorada sala hasta un amplio balcón con vista a la ciudad iluminada. El aire fresco de la noche los envolvía mientras se acomodaban en sillas confortables. Cibeles parecía nerviosa, lo que hizo que Federico se preguntara qué estaba por venir. Ella respiró hondo antes de hablar. «Federico, sé que nos conocemos desde hace poco, pero siento que he encontrado a alguien especial en ti, alguien que entiende mis sueños y mis deseos. Quiero hacerte una propuesta», dijo, con los ojos brillando de emoción. Federico no podía contener la ansiedad. «Dime, Cibeles, sabes que el poco tiempo que nos conocemos no significa nada comparado con el tamaño de mi sentimiento por ti. Estoy escuchando». Cibeles sabía que difícilmente tendría otra oportunidad con un joven tan apuesto y de la edad de Federico. Tomó sus manos y con la voz temblando ligeramente preguntó: «¿Te quieres casar conmigo?». Por un momento, el mundo pareció detenerse para Federico. Miró a los ojos esperanzados de Cibeles y pensó en todo lo que esa propuesta significaba. Una vida de lujo, viajes, fiestas, todo a su alcance. Federico sabía que estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. «Claro, Cibeles, te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo», respondió, tratando de ocultar su verdadera motivación. Cibeles sonrió radiante
y ambos se abrazaron bajo las estrellas, con la ciudad a sus pies. Ella ni siquiera sospechaba de las verdaderas intenciones del joven. Simplemente se entregó a una relación, tal vez demasiado pronto. Por otro lado, a partir de ese momento, la vida de Federico nunca sería la misma. Después de la boda, Federico se adaptó rápidamente a la vida de lujo. Su rutina ahora incluía compras en boutiques exclusivas, cenas en restaurantes sofisticados y fiestas extravagantes. Exhibía sus nuevos relojes caros y ropa de diseñador como trofeos, orgulloso de su transformación. Sin embargo, en poco tiempo, ese nuevo estilo de vida comenzó a despertar preocupaciones en Cibeles. Un día, mientras Federico admiraba un par de mancuernillas de diamantes en una joyería, Cibeles no pudo contener más sus preocupaciones. «Federico, necesitamos hablar», dijo, tomándolo de la mano y sacándolo de la tienda. «Claro, amor. ¿Qué pasa?», respondió con una sonrisa despreocupada. «Tienes que moderar tus gastos», dijo ella con un tono serio. «Esto no es sostenible. Tenemos un futuro juntos que planear y no podemos seguir a este ritmo». Federico soltó un suspiro exasperado. «Cibeles, estamos bien. Solo quiero disfrutar la vida al máximo. No te preocupes tanto». «Me preocupo porque veo cuánto estás gastando en cosas innecesarias. Tenemos que ser responsables con nuestro dinero. Esto es nuevo para ti, pero yo he vivido en este entorno por mucho tiempo. Si seguimos así, ninguna fortuna será suficiente», insistió Cibeles. Desafortunadamente, las palabras de Cibeles parecían no surtir efecto. Federico continuaba ignorando sus advertencias, prefiriendo perderse en el brillo y el glamour de su nueva vida. Cada semana traía una nueva extravagancia, y cada nuevo artículo comprado alimentaba su deseo de más. Aunque profundamente enamorada de Federico, Cibeles comenzó a sentirse cada vez más inquieta. Decidida a entender mejor el comportamiento de su esposo, resolvió observar más de cerca sus acciones y gastos. Una tarde, mientras Federico estaba fuera, Cibeles llamó a su amigo y abogado de confianza, Osvaldo, para una conversación confidencial. Se sentaron en la sala de estar, mientras la tensión en el aire reflejaba la seriedad del momento. «Osvaldo, estoy preocupada por Federico. Está gastando dinero sin control. Quiero entender mejor su situación financiera ahora que estamos casados», explicó Cibeles. «Entiendo tu preocupación, Cibeles», respondió Osvaldo frunciendo el ceño. «Puedo ayudar a investigar, pero esto puede llevar algún tiempo y necesita hacerse con discreción». «Por favor, haz lo que sea necesario», dijo Cibeles con un suspiro de decepción. Osvaldo comenzó a investigar discretamente las finanzas de Federico, analizando sus extractos bancarios y transacciones recientes. Mientras tanto, Cibeles observaba cada movimiento de Federico, tratando de captar cualquier señal de deshonestidad o secreto. Una noche, mientras Federico estaba en el baño, Cibeles vio su celular vibrar con una notificación del abogado, seguida de un documento del banco. Curiosa, tomó el teléfono y desbloqueó la pantalla, mientras su corazón latía cada vez más rápido. Lo que encontró la dejó en shock. Una serie de transferencias bancarias a cuentas desconocidas y cantidades exorbitantes gastadas en juegos de azar. Cuando Federico salió del baño, encontró a Cibeles sentada en la cama, sosteniendo su celular y con una expresión seria. «Federico, necesitamos hablar», dijo levantando el teléfono. Federico se puso pálido, sabiendo que parte de sus secretos estaban a punto de ser revelados. Trató de mantener la compostura, pero la tensión era evidente. «¿Qué es esto?», preguntó Cibeles, mostrando las transacciones en el celular. «¿Por qué gastas tanto dinero en juegos de azar? ¿Y para quién son estas transferencias?». Federico tragó saliva, tratando de encontrar una respuesta convincente. «Cibeles, puedo explicarlo. Solo estaba tratando de multiplicar nuestro dinero. Quería sorprenderte». «¿Sorprenderme? Nos estás poniendo en riesgo», exclamó Cibeles con la voz llena de frustración. «Esto tiene que parar, Federico. Ahora». Federico percibió que ya no podía esconder la verdad. Estaba en problemas, y su vida de lujo pendía de un hilo. Con Cibeles cada vez más desconfiada y determinada a proteger su patrimonio, sabía que tendría que cambiar su comportamiento o arriesgarse a perderlo todo. Por su parte, Cibeles era una mujer fuerte y siempre se enorgulleció de su trayectoria, una historia de trabajo arduo y perseverancia.
Creció en una familia humilde y comenzó a trabajar desde joven para ayudar a mantener a sus padres y hermanos. Sus días eran largos, llenos de trabajos extenuantes como lavar y planchar ropa para otras personas, limpiar casas y cocinar para otras familias. Mientras tanto, su esposo Juan luchaba por hacer prosperar la pequeña empresa familiar de construcción. Los años pasaron y Cibeles nunca perdió la esperanza. Sabía que con determinación y sacrificio podrían alcanzar sus sueños. Sus ahorros, ganados con mucho esfuerzo, fueron utilizados para invertir en la empresa, que lentamente comenzó a crecer. Cibeles siempre estaba al lado de Juan, ayudando en la administración y tomando decisiones cruciales. Cuando la empresa finalmente comenzó a ser rentable, Cibeles pudo dejar los trabajos pesados y convertirse en socia mayoritaria junto a Juan. La alegría del éxito compartido fue intensa y empezaron a vivir con más comodidad, pero Cibeles nunca olvidó de dónde venía. Incluso después de la muerte de Juan, cuando asumió el control total del imperio que construyeron juntos, se mantuvo fiel a sus raíces y a los principios que la guiaron hasta allí. «Nunca voy a olvidar de dónde vengo», solía decir Cibeles, siempre recordando su pasado de luchas y sacrificios. Mantenía una rutina sencilla, a pesar de su riqueza, y nunca dejaba de ayudar a aquellos que estaban en situaciones similares a las que enfrentó en el pasado. Ahora con Federico en su vida, Cibeles empezó a darse cuenta de que él no compartía los mismos valores. Amaba a Federico, pero la realidad de su irresponsabilidad financiera comenzó a corroer esa relación. Al día siguiente del descubrimiento de las transacciones sospechosas, Cibeles decidió tener una conversación definitiva con Federico. Ambos se sentaron en la mesa del comedor, en un ambiente cargado de tensión. «Federico, necesito saber la verdad. ¿Qué está pasando contigo?», comenzó Cibeles con voz firme pero llena de preocupación. Federico bajó la cabeza, sabiendo que ya no podía esconder la verdad. «Yo estaba tratando de impresionarte, Cibeles. Quería mostrar que también podía contribuir financieramente, que podía ser más que solo tu esposo. Pero ¿por qué apostar? ¿Por qué hacer esas transferencias sospechosas?», cuestionó Cibeles, tratando de entender la lógica detrás de las acciones de Federico. «Pensé que podría ganar más dinero sin esforzarme tanto. Hice algunas apuestas que parecían seguras, pero terminé involucrándome con personas equivocadas. Debí habértelo contado, lo sé, pero tenía miedo de decepcionarte», confesó Federico, con los ojos llenos de arrepentimiento. Cibeles respiró hondo, sintiendo una mezcla de tristeza y frustración. «Federico, tienes que entender que nuestra relación se basa en la confianza y el respeto. No necesito que me impresiones con dinero. Lo que necesito es a alguien que esté a mi lado, que comparta los mismos valores que me trajeron hasta aquí». Federico asintió, mientras las palabras de Cibeles resonaban en su mente. Sabía que tenía que cambiar y que necesitaba ganar su confianza nuevamente. «Te prometo que voy a cambiar, Cibeles. Quiero ser la persona que mereces». «Espero que sí, Federico, porque si sigues así, no tendremos un futuro juntos», dijo Cibeles levantándose y dejando la mesa. Federico se quedó sentado, reflexionando sobre lo que Cibeles dijo. Finalmente empezó a darse cuenta de que su vida de lujo tal vez estaba en peligro. Al casarse con Cibeles, Federico pensó que había solucionado su vida financiera, pero en poco tiempo ella dejó claro que no sería fácilmente engañada. En los días que siguieron a la conversación franca con Cibeles, Federico se vio confrontado no solo con la decepción de ella, sino con la dura realidad de sus propias decisiones. Se había dejado llevar por la ilusión de una vida de lujo, subestimando completamente la astucia y la experiencia de Cibeles. Mientras trataba de reconciliar sus errores, empezó a darse cuenta de que no podía seguir por este camino sin perder todo lo que valoraba. Cibeles, por su parte, se sumergió en profundas reflexiones sobre su relación con Federico. Por primera vez, empezó a arrepentirse de haberse casado con él. Amaba su energía y entusiasmo, pero ahora veía claramente que su verdadero amor siempre sería por Juan, su difunto esposo. La vida que construyeron juntos, las luchas que enfrentaron y los valores compartidos eran un legado que Cibeles no podía ni quería olvidar. Federico era un hombre joven, lleno de ambición y deseos, pero se preguntaba si esas cualidades podían armonizarse con el compromiso y la responsabilidad que esperaba en una pareja.
Una tarde soleada, mientras caminaba por los jardines bien cuidados de su mansión, Cibeles encontró a Federico sentado bajo un árbol. Parecía perdido en sus pensamientos, con el semblante reflejando una mezcla de arrepentimiento y determinación. Cibeles se acercó con calma y se sentó a su lado. «Federico, he estado pensando mucho en nosotros», comenzó Cibeles con voz suave y ponderada. Federico la miró, y sus ojos mostraban una mezcla de esperanza y miedo a lo desconocido. «Lo sé, Cibeles, sé que te he decepcionado. Estaba tan enfocado en vivir una vida de lujo que olvidé lo que realmente importa». Cibeles asintió, comprendiendo la sinceridad en sus palabras. «No espero que cambies de la noche a la mañana, Federico, pero necesito saber si estás dispuesto a aprender de tus errores y a crecer con ellos». Federico respiró hondo, sintiendo el peso de las expectativas sobre él. «No quiero perderte, Cibeles. Sé que cometí errores graves, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza». Cibeles sonrió suavemente, colocando su mano sobre la de él. «Amo tu determinación, Federico, pero el amor no es solo determinación, es sobre respeto mutuo, confianza y compartir valores». Federico bajó la cabeza, reflexionando sobre las palabras de Cibeles. «Sé que aún amas a Juan. Nunca quise competir con él. Solo quiero ser alguien en quien puedas confiar y amar, aunque sea de manera diferente». Cibeles apretó su mano con cariño. «No necesitas competir con nadie, Federico. Cada relación es única. Pero necesito que entiendas que nuestra vida juntos debe basarse en la honestidad y la responsabilidad». Federico asintió con sinceridad. «Lo entiendo, Cibeles. Quiero aprender de ti. Quiero ser el tipo de hombre que puedas admirar y amar». Los días siguientes fueron de ajustes y aprendizajes para Federico. Empezó a involucrarse más en las cuestiones financieras de la familia, aprendiendo con Cibeles sobre inversiones sólidas y planificación financiera responsable. Cibeles, por su parte, se mostró paciente y dispuesta a guiar a Federico en este proceso de crecimiento personal y maduración emocional. A medida que pasaba el tiempo, Federico lentamente empezó a demostrar cambios genuinos en sus actitudes. Redujo sus gastos impulsivos, enfocándose en inversiones a largo plazo y en contribuciones para causas sociales que Cibeles apoyaba. La confianza entre ellos comenzó a reconstruirse lentamente, basada en una comunicación abierta y en el compromiso mutuo de construir un futuro juntos, fundamentado en valores compartidos. Mientras tanto, Cibeles encontraba consuelo en el apoyo y la presencia de Federico. Sabía que el amor por Juan siempre ocuparía un lugar especial en su corazón, pero empezaba a vislumbrar la posibilidad de un nuevo capítulo en su vida. Con Federico a su lado, se sentía segura y esperanzada de que juntos podrían enfrentar los desafíos que el futuro les reservaba, con sabiduría, respeto mutuo y un amor que crecía cada día. Cada vez más, Federico se informaba sobre la vida financiera y las inversiones de Cibeles. Parecía genuinamente una nueva persona, pero había algo en la mente de ella, como una espina en el costado, que decía que algo aún estaba mal. Para acabar con sus últimas dudas, Cibeles decidió contratar a un detective privado para esclarecer de una vez por todas si Federico sostenía alguna intención maliciosa contra ella. Días después, Cibeles sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies cuando recibió el informe del detective privado. Sentada en su sala, hojeando las fotos y los documentos que confirmaban las sospechas, luchaba por contener la tormenta de emociones que la consumía. Federico, quien ella creía que estaba intentando cambiar y redimirse, en realidad estaba traicionando su confianza de una manera más cruel y egoísta de lo que ella podría imaginar. Las fotos entregadas por el detective lo mostraban en encuentros clandestinos con una mujer joven y elegante, realizados en restaurantes caros y en hoteles de lujo. Y lo peor de todo, estaba usando el dinero que Cibeles le había confiado para impresionar a esta amante. Mientras Cibeles absorbía la traición de Federico, una mezcla de ira y tristeza inundaba su corazón. Siempre había sido una mujer de principios, alguien que valoraba la honestidad y la lealtad por encima de todo. Por este motivo, el dolor de darse cuenta de que Federico no compartía estos valores era devastador. Para Cibeles, peor aún era pensar que se entregó y decidió casarse con él en tan poco tiempo. Cibeles sentía que se había engañado a sí misma
y que si hubiera tenido más paciencia antes de formalizar una relación con Federico, nada de esto estaría sucediendo. Esa noche, decidida a enfrentar la situación con coraje, Cibeles esperó, con una ansiedad evidente en los ojos, a que Federico volviera a casa. Cuando él entró por la puerta, ella estaba sentada en la sala, con los documentos del detective, probando las traiciones de Federico, esparcidos delante de ella. «Federico, necesitamos hablar», dijo Cibeles con la voz controlada, pero cargada de emoción. Federico la miró. Su expresión era inicialmente confusa, pero fue dando lugar a una mezcla de sorpresa y culpa. «Cibeles, ¿qué es todo esto? ¿Qué significa esto? ¿Para qué tanto papel?» Cibeles levantó los documentos. «Sabes muy bien de qué estoy hablando, Federico. Sé sobre ti y tu amante. Sé sobre el dinero que usaste para impresionarla. Mi dinero, Federico. Mi dinero». Federico se quedó sin palabras por un momento, y su rostro se puso pálido de inmediato. Intentó articular una disculpa, pero sabía que no había manera de negar las evidencias claras delante de él. «Cibeles, por favor, escúchame. Puedo explicar», empezó él. Pero Cibeles lo interrumpió con un gesto firme. «No, Federico, ya he visto suficiente. Usaste mi confianza y mi dinero para mentirme y traicionar mi confianza en nuestra relación», dijo Cibeles, con la voz temblando ligeramente por la emoción contenida. «¿Cómo pudiste hacerme esto? Arruinaste todo lo que intenté construir a tu lado». Federico bajó la cabeza, mientras la vergüenza y el remordimiento pesaban cada vez más sobre él. Sabía que no había perdón para sus acciones y para el dolor que había causado a Cibeles. Había perdido no solo su confianza, sino el respeto y el amor que ella tenía por él. «Arruiné todo, ¿verdad?», murmuró Federico con la voz débil. Cibeles lo miró. Sus ojos expresaban una mezcla de tristeza y decepción. «Sí, Federico, arruinaste todo». Ella se levantó lentamente, guardando los documentos de vuelta en la carpeta con cuidado. «No puedo continuar con esto, Federico. Pensé que estabas dispuesto a cambiar, a ser una persona mejor, pero me mostraste quién realmente eres». Federico intentó alcanzarla y agarrar su brazo, desesperado por arreglar las cosas, pero Cibeles retrocedió, sacudiendo la cabeza con tristeza. «Déjame sola, Federico. Necesito tiempo para pensar en lo que voy a hacer de aquí en adelante. No voy a poder perdonarte de la noche a la mañana, si es que voy a perdonarte», dijo Cibeles, ahora con la voz firme. Federico sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. Sabía que había cometido un error terrible, un error que podría costarle no solo el matrimonio, sino a la única persona que realmente le había proporcionado la vida lujosa que tanto había soñado. Mientras Federico salía de la sala, perdido en sus pensamientos y remordimientos, Cibeles permanecía sola, enfrentando la dolorosa realidad de una traición que había cortado profundamente su corazón. A lo largo de la semana, Cibeles pasó días dolorosos después de descubrir la traición de Federico. Las fotos con la amante y los registros de las transacciones bancarias para casas de apuestas fueron como puñales en su corazón, demostrando más allá de cualquier duda que Federico no era el hombre en quien ella pensaba haber confiado su amor y su patrimonio. Mientras lidiaba con el dolor de la traición, sin embargo, Cibeles no dejó que sus emociones la dominaran completamente. Ella era una mujer de acción, alguien que siempre había enfrentado los desafíos de frente. Decidida a protegerse y a hacer que Federico enfrentara las consecuencias de sus acciones, comenzó a trazar un plan meticuloso. «Voy a vengarme», murmuró Cibeles para sí misma, con una mirada decidida en sus ojos. Sabía que confrontar a Federico directamente una vez más podría ser arriesgado, tanto emocional como legalmente. En lugar de eso, optó por un enfoque más sutil y devastador. Iba a exponerlo públicamente. Cibeles comenzó contactando discretamente a sus abogados y asesores financieros, con el objetivo de compartir las pruebas de la traición y los abusos financieros de Federico. Juntos, elaboraron una estrategia para proteger sus activos e iniciaron un proceso legal para recuperar cualquier dinero desviado por Federico. Mientras tanto, Cibeles mantuvo las apariencias. Continuó viviendo en su mansión, asistiendo a eventos sociales y cumpliendo con sus obligaciones profesionales con su habitual elegancia. Trataba a Federico como si nada hubiera pasado y siempre decía que se sentarían a hablar sobre las consecuencias de la traición en el momento oportuno. Por dentro, sin embargo,
Estaba llena de angustia y rabia contenida. Por su parte, Federico empezó a notar el cambio en el comportamiento de Cibeles. Ella se volvió más distante y reservada. Estaba desesperado por recuperar su confianza, pero Cibeles lo mantenía a distancia, dejando claro que no habría perdón fácil para sus traiciones, aunque se esforzara por disimular el plan que había elaborado para vengarse de Federico. Una mañana, Cibeles recibió una llamada de su abogado. Cibeles, tenemos todos los documentos listos para iniciar el proceso legal contra Federico. Estamos listos para seguir adelante cuando tú des la señal. Cibeles respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Sabía que no podía permitir que Federico saliera impune después de todo lo que había hecho. Sigamos adelante, respondió Cibeles con firmeza. Quiero que sepa que sus acciones tienen consecuencias. En los días siguientes, la vida de Federico se puso patas arriba. Fue confrontado con una notificación judicial y recibió documentos legales que probaban sus transgresiones, mientras enfrentaba acusaciones de desvío de fondos y conducta fraudulenta. La noticia se esparció rápidamente por la comunidad, manchando su reputación y poniéndolo bajo juicio público antes de siquiera llegar al tribunal. Además, Cibeles lo expulsó de su mansión sin siquiera hablar con él, delegando la tarea a sus guardias de seguridad. A medida que enfrentaba el huracán de las consecuencias legales y sociales de sus acciones, Federico intentaba desesperadamente contactar a Cibeles. Escribió cartas, hizo llamadas e incluso se presentó en su casa implorando perdón. Sin embargo, Cibeles se mantuvo firme en su decisión. Algún tiempo después, en una tarde soleada, Cibeles finalmente acordó encontrarse con Federico. Lo recibió en el jardín de su mansión, un lugar que antes solía ser un refugio tranquilo para ambos. Federico, nunca pensé que serías capaz de traicionarme de esta manera, comenzó Cibeles, con la voz calmada, pero cargada de tristeza. Fue un terrible error, Cibeles. Lo sé ahora. Arruiné todo. Sin embargo, estoy dispuesto a pagar por lo que hice y a recuperar tu amor, respondió Federico, con las palabras cargadas de un remordimiento genuino. Cibeles lo miró por un momento, viendo el dolor en sus ojos. Sabía que independientemente de sus arrepentimientos, las cicatrices que él dejó en su corazón no desaparecerían fácilmente. Federico, he decidido seguir adelante con el divorcio, además del proceso judicial, dijo Cibeles con firmeza. Nuestra relación está dañada y no tiene vuelta atrás. Federico asintió, mientras la aceptación de la realidad pesaba sobre él. Lo entiendo, Cibeles. No puedo pedirte que cambies de opinión, pero por favor, sabe que lo siento. Desde el fondo de mi corazón. Cibeles asintió, sintiendo la tristeza de un amor perdido, pero también la certeza de que estaba haciendo lo mejor para sí misma. Se levantó, mirando a Federico por última vez antes de alejarse. Cuídate, Federico. Fueron sus últimas palabras mientras se dirigía lejos de él, dejándolo solo en el jardín que un día fue un símbolo de su amor, y ahora estaba marcado por las sombras de la traición y el dolor. Mientras ella se alejaba, Federico decidió que no dejaría que las cosas terminaran de esa manera. Corrió hacia Cibeles y le sujetó el brazo. «¿No hay nada que pueda hacer, Cibeles? Estoy dispuesto a cualquier cosa para mantenerte en mi vida», dijo, en un último intento de redimirse. En ese momento, Cibeles percibió una oportunidad para ampliar el peso de su venganza sobre Federico. Se dio cuenta de que aún no había bloqueado todas las tarjetas de crédito que le había dado. Cibeles entonces respondió: «No lo sé, Federico. Es muy difícil para mí poder perdonarte», dijo, antes de hacer una pausa. «Sin embargo, podemos encontrar un punto medio. Si aceptas todas mis condiciones, puedes volver a vivir conmigo en la mansión, y con el tiempo decidiremos si continuamos juntos o no. Quién sabe, puede que incluso cancele el proceso de divorcio. ¿Qué opinas?». Los ojos de Federico brillaron con las palabras de Cibeles, pero pronto una duda se formó en su mente. «Claro que acepto, Cibeles. Haré todo lo posible para reconquistarte. Pero ¿qué condiciones son esas?». «Lo verás, Federico. Por ahora confiaré en ti. Toma tus tarjetas de crédito de vuelta», respondió ella misteriosa. Al ver las tarjetas de crédito, los ojos de Federico brillaron. «Muchas gracias, mi amor. No te arrepentirás». El plan de Cibeles era justamente observar el comportamiento de Federico con las tarjetas que le había dado.
Si su primera actitud fuera gastar en extravagancias, el gerente del banco ya estaba informado de que la tarjeta debería ser bloqueada inmediatamente. Si Federico realmente estaba arrepentido por sus actitudes, no se quejaría de nada. Por otro lado, incluso con el nuevo plan en práctica, Cibeles estaba preparada para la reacción negativa de Federico cuando descubriera que sus tarjetas de crédito habían sido bloqueadas. Esperaba la explosión de ira y el desespero disfrazado de indignación. Cuando Federico volvió a casa esa noche, ella lo vio furioso, con el rostro contorsionado en una mezcla de frustración y rabia reprimida. «Federico, ¿qué está pasando?», preguntó Cibeles con calma, fingiendo sorpresa mientras él entraba en la sala. Federico respiró hondo, intentando controlar su visible irritación. «Cibeles, las tarjetas de crédito que me acabas de devolver han sido bloqueadas. ¿Qué está pasando? Intenté pagar la cena y me humillaron frente a todos», exclamó con la voz cargada de resentimiento. Cibeles lo miró, manteniendo su expresión neutral. «Debe ser algún problema del banco, Federico. Llamaré mañana temprano y resolveré esto», respondió ella, eligiendo sus palabras con cuidado para no revelar que ella misma había ordenado al gerente bloquear las tarjetas. Federico apretó los dientes, con la frustración hirviendo dentro de él. Sabía que no podía acusar directamente a Cibeles sin pruebas, pero su sospecha estaba creciendo. «Esto es un absurdo, Cibeles. No puedo creer que permitirías que algo así sucediera. Hoy mismo tuvimos una conversación y dijiste que con el tiempo decidiríamos si continuamos juntos. Dijiste que confiarías en mí, Cibeles», dijo Federico, mientras sus palabras estaban cargadas de una acusación velada. Cibeles permaneció firme. «Federico, entiendo que esto sea frustrante para ti, pero la reconstrucción de nuestra relación está apenas comenzando. Creo que es mejor lidiar con esto de forma civilizada y resolver el problema con el banco». Federico asintió, sabiendo que no ganaría nada confrontando a Cibeles en ese momento. Necesitaba descubrir cómo ella había bloqueado las tarjetas sin su conocimiento, pero también necesitaba mantener las apariencias. En los días que siguieron, la tensión entre Federico y Cibeles aumentó. Él se vio cada vez más aislado dentro de la mansión que antes consideraba su palacio de lujo. Cibeles continuaba actuando como si nada estuviera mal frente a los demás, pero Federico sabía que ella estaba tejiendo una red de consecuencias a su alrededor. Una noche lluviosa, mientras Cibeles estaba ocupada en su habitación, Federico aprovechó la oportunidad para husmear en sus cosas en busca de alguna pista. Sabía que Cibeles mantenía registros meticulosos de sus finanzas y de las operaciones de la empresa. Quizás podría encontrar alguna evidencia de cómo ella había logrado bloquear sus tarjetas. En el fondo de un cajón cerrado con llave, Federico encontró un conjunto de documentos, copias de correos electrónicos intercambiados con su banco, solicitudes formales para el bloqueo de tarjetas y una lista detallada de sus cuentas bancarias e inversiones. Miró las fechas y los detalles, dándose cuenta de que Cibeles se había anticipado a cada uno de sus movimientos. Federico sintió una mezcla de admiración y miedo. Cibeles no solo lo había traicionado emocionalmente, sino que también se había mostrado como una adversaria a la altura de sus planes egoístas. Cerró el cajón con cuidado, sabiendo que necesitaba ser más cuidadoso en sus próximos pasos. Mientras Federico reflexionaba sobre sus opciones, se dio cuenta de que estaba lidiando con una mujer que no solo era inteligente y determinada, sino también dispuesta a proteger sus intereses con firmeza. La batalla por el control no sería fácil, y Federico tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para recuperar lo que consideraba suyo. El día siguiente al descubrimiento de los documentos en el escritorio, trajo consigo una atmósfera de tensión silenciosa en la mansión. A primera hora de la mañana, Cibeles se dio cuenta de que Federico había revisado los documentos. Entonces, tomó las medidas necesarias para proteger su legado y cortar cualquier posibilidad de que Federico se beneficiara indebidamente de sus bienes. Por su parte, Federico empezó a darse cuenta de que Cibeles lo mantenía cerca solo para garantizar su control sobre él. Mientras ella se preparaba para una nueva visita al banco, Federico intentaba mantener la calma, pues su mente hervía con planes y estrategias para seguir teniendo acceso a la fortuna de ella. Más tarde ese mismo día, Cibeles entró en el banco con una firme determinación. Conocía a sus abogados y al gerente bancario desde hacía años y confiaba en ellos para ejecutar sus instrucciones con absoluta discreción.
Sentada en la sala del gerente, revisó los documentos cuidadosamente, asegurándose de que cada detalle reflejara sus nuevas decisiones. Cibeles, ¿estás segura de que deseas proceder con estos cambios en el testamento? Después de esto, ¿el proceso para revertirlos es muy difícil?, preguntó el gerente bancario, mirándola con respeto y comprensión. Cibeles asintió con seriedad. Sí, estoy segura. Estas son mis últimas decisiones respecto a mi herencia y a mis planes futuros. Los documentos fueron firmados, sellando el destino de Federico en cuanto a su futuro financiero con Cibeles. Ella había eliminado completamente cualquier mención de él en su testamento, asegurando que las causas benéficas elegidas fueran las únicas beneficiarias de su riqueza. Mientras tanto, Federico permanecía en casa, agitado y ansioso. Sabía que Cibeles estaba tomando medidas contra él, pero no tenía idea de cuán decisivas serían esas medidas. Sin embargo, antes de que Cibeles pudiera completar todas las formalidades de sus nuevos planes de herencia, el destino le lanzó un golpe cruel. Días después, durante un examen de rutina, los médicos descubrieron que el cáncer contra el que había estado luchando durante 3 años se había extendido rápidamente y estaba ahora en una etapa avanzada. Cibeles recibió la noticia con calma en su expresión, pero su corazón se encogió con la realidad de que su tiempo se estaba agotando. Estaba determinada a proteger su legado hasta el último momento, pero ahora enfrentaba la perspectiva de una batalla aún mayor. En casa, Federico notó un cambio más en el comportamiento de Cibeles. Parecía más reservada, más concentrada, y comenzó a sospechar que algo más serio estaba ocurriendo. Intentó preguntar, pero Cibeles esquivaba las preguntas con habilidad, sin revelar su lucha interna contra la enfermedad. No obstante, el impacto de la visita de Cibeles al banco no pasó desapercibido para Federico, aunque no tenía certeza de lo que estaba sucediendo. Una noche, mientras Cibeles descansaba en su habitación, Federico encontró el valor para confrontarla. Tocó suavemente la puerta entreabierta y entró con cautela. Cibeles estaba sentada cerca de la ventana, mirando al jardín iluminado por la luna. «Cibeles, ¿estás bien? He notado que estás muy callada. Por favor, dime qué está pasando», preguntó Federico, con la voz cargada de ansiedad y preocupación genuina. Cibeles se volvió hacia él, con los ojos revelando la lucha interna que estaba enfrentando. «Federico, no puedo decirte todo ahora, pero he tomado decisiones que son necesarias para proteger lo que es más importante para mí. Mi tiempo aquí tal vez esté acabando». Federico se quedó sin palabras, viendo la seriedad en sus ojos. Sabía que no podía presionarla más, al menos no mientras enfrentaba sus propias batallas. «Solo quiero entender, Cibeles. Me preocupo por ti. Fui expulsado de esta casa y tú misma me invitaste a volver, diciendo que el tiempo respondería si continuaríamos juntos. Estoy haciendo mi parte», murmuró Federico con la voz casi en un susurro. Cibeles suspiró, sintiendo una mezcla de emociones. Quería gritar al mundo que estaba luchando contra una enfermedad cruel que amenazaba con robarle no solo la vida, sino también la capacidad de proteger a quienes amaba. Sin embargo, sabía que necesitaba ser fuerte y que necesitaba mantener sus últimas batallas en secreto hasta el final. «Federico, por favor, dame algo de tiempo. Prometo que te explicaré todo cuando sea el momento adecuado», dijo Cibeles, con la voz suave pero firme. Mientras Federico salía de la habitación, Cibeles volvió su atención al jardín, contemplando el futuro incierto que se extendía ante ella. Estaba determinada a proteger su legado, aunque eso significara luchar hasta el último suspiro. Sin embargo, a la mañana siguiente, una noticia devastadora golpeó la mansión. Con el cáncer ya en estado avanzado, Cibeles no resistió a la enfermedad y murió durante la madrugada, justo después de pasar la noche observando el velorio que tanto amaba. Cuando la limpiadora la encontró muerta en la cama por la mañana, corrió a avisar a Federico. Tan pronto como escuchó sobre la muerte de su esposa, Federico casi saltó de alegría. Según sus cálculos, probablemente no tuvo tiempo de alterar todo el testamento, lo que lo convertía en beneficiario. Además, como el proceso de divorcio no estaba concluido, aún estaría listado como heredero de Cibeles. En el velorio de Cibeles, Federico se presentó como un viudo devastado, desempeñando el papel que imaginaba ser el más adecuado para ese momento. Vestía un traje caro
y escondía sus ojos detrás de gafas oscuras para disimular la ausencia de lágrimas genuinas. Mientras los amigos íntimos y familiares se reunían para rendir sus últimas honras a Cibeles, el abogado de confianza de ella tomó la palabra para leer el testamento según las instrucciones dejadas por la fallecida. Federico permanecía en su lugar, con la mente trabajando frenéticamente para procesar las implicaciones de las decisiones finales de Cibeles. La lectura del testamento reveló un golpe final para Federico. Por dentro, su corazón hervía de rabia e incredulidad ante las últimas voluntades de Cibeles. La empresa que Cibeles y Juan, su primer marido, habían construido con tanto esfuerzo sería dividida igualmente entre los accionistas, una decisión que no beneficiaba a Federico como él esperaba. Además, la fortuna personal de Cibeles, que él presumía ser su legado, sería íntegramente destinada a la creación de una ONG dedicada al cuidado y abrigo de niños de la calle. Como un golpe final, el abogado anunció que la mansión en la que vivía Cibeles también sería destinada a la creación de la ONG y que todos los ocupantes, básicamente Federico y los empleados, tenían 48 horas para dejar el inmueble, que sería subastado inmediatamente. Mientras escuchaba las palabras del abogado, Federico luchaba por mantener su compostura. En su corazón, la ira crecía, mezclada con un sentimiento de profunda injusticia. ¿Cómo pudo hacerme esto?, pensaba repetidamente, con la mente girando en busca de una manera de revertir la situación. Sin embargo, Federico sabía que no podía mostrar sus verdaderas emociones allí. Cualquier señal de descontento podría levantar sospechas entre los presentes, especialmente los accionistas de la empresa y los amigos de Cibeles en los que ella tanto confiaba. Necesitaba mantener la máscara de tristeza y aceptación mientras secretamente planeaba sus próximos pasos. Tras el cierre de la ceremonia, Federico se retiró al hotel barato donde se había hospedado tras ser expulsado de la mansión de Cibeles por primera vez. Ahora, solo podía sentir el dolor de los recuerdos de un pasado que parecía distante e irrecuperable. Se sentó en la habitación oscura, con el silencio pesado a su alrededor, y su mente trabajando sin parar para formular un nuevo plan. Mientras observaba el reloj en la pared, Federico finalmente decidió que necesitaba actuar con cautela y estrategia. No podía impugnar públicamente el testamento de Cibeles sin levantar sospechas. En su lugar, actuaría entre bastidores, encontrando maneras de recuperar lo que creía que era suyo por derecho. En los días que siguieron al funeral, Federico buscó asesoramiento legal y financiero, explorando todas las opciones disponibles para impugnar el testamento. Descubrió que el camino no sería fácil. Cibeles había sido meticulosa en sus decisiones, garantizando que cada paso estuviera respaldado por documentación sólida y consultoría jurídica competente. Mientras Federico trazaba sus planes, no podía apartar la imagen de Cibeles de su mente. A pesar de la ira que sentía, había una parte de él que aún la admiraba por la determinación y el compromiso con sus principios hasta el final. Frecuentemente recordaba la lectura del testamento, cuando sintió una mezcla de sorpresa y frustración al descubrir que no recibiría nada de la empresa ni de la fortuna personal de Cibeles. La revelación de que todas las propiedades y coches serían vendidos con el dinero destinado a la creación de una ONG aumentó aún más su indignación. Sin embargo, unos días después del velorio, Federico recibió una llamada. Al contestar, se sorprendió extremadamente al darse cuenta de que se trataba del abogado de Cibeles. Sus ojos brillaron inmediatamente, ya que imaginó que él tenía novedades sobre la herencia. Al principio de la llamada, cuando el abogado mencionó un ítem especial en el testamento reservado para Federico, su curiosidad se despertó de una manera que nunca había imaginado. El abogado reveló que la llave de una caja fuerte en un banco renombrado, algo que Cibeles había dejado específicamente para él, lo esperaba para revelar su parte de la herencia. Finalmente algo para mí, pensó Federico, mientras escuchaba atentamente los detalles sobre la ubicación y los procedimientos para acceder a la caja fuerte. No pudo ocultar una leve sonrisa de satisfacción, a pesar de todas las otras decepciones que había enfrentado. Tras la finalización de la lectura del testamento, Federico permaneció un momento en la habitación del hotel, asimilando el impacto de las decisiones finales de Cibeles. Sabía que la caja fuerte podría contener información valiosa,
o incluso un último presente material que ella había elegido para él. Al fin y al cabo, dentro de una caja fuerte, seguramente habría algún tipo de riqueza guardada. Mientras ponderaba sobre sus próximas acciones, sabía que debía actuar con cautela y discreción. Esa misma tarde, Federico visitó el banco indicado por el abogado de Cibeles, con el objetivo de acceder a la caja fuerte, sintiendo una mezcla de expectativa y ansiedad. Estaba convencido de que finalmente recibiría algo valioso, algo que compensaría las decepciones y frustraciones que había enfrentado desde la muerte de Cibeles. Al llegar al banco, se identificó ante el gerente y declaró su propósito. «Estoy aquí para abrir la caja fuerte de la señora Cibeles», dijo Federico con una voz que intentaba ocultar su creciente expectativa. El gerente asintió respetuosamente y condujo a Federico a una área más restringida y segura del banco, donde estaba guardada la caja fuerte de Cibeles. Federico fue dejado solo en la sala, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación mientras se preparaba para abrir la caja fuerte. Insertó la llave, giró lentamente y escuchó el mecanismo destrabarse. El corazón de Federico latía más rápido mientras abría la puerta de la caja fuerte, esperando ver algo que cambiaría su vida financiera para siempre, y esta vez, en definitiva. Sin embargo, lo que encontró dentro de la caja fuerte no fue nada de lo que esperaba. No había joyas preciosas, documentos valiosos o siquiera dinero. En su lugar, solo había una rosa marchita y una nota doblada sobre ella. Federico se quedó aturdido por un momento, incapaz de comprender el significado de lo que tenía delante. Tomó la nota y la abrió, y sus ojos recorrieron rápidamente las palabras escritas a mano. «Una rosa marchita como el amor que tenías por mí. Con cariño, tu fallecida esposa». Federico sintió como si el suelo se le hubiera hundido bajo los pies. Comprendió inmediatamente el mensaje implícito en el gesto de Cibeles. Ella no dejó nada de valor material para él en la caja fuerte, solo una rosa marchita como símbolo de sus expectativas frustradas y la amargura que él trajo a su vida. La sensación de fracaso y humillación era abrumadora. Federico se dio cuenta de que, a pesar de todos sus intentos de manipular y aprovecharse de la generosidad de Cibeles, ella había encontrado una manera final de mostrar su decepción y desilusión con él. Con los ojos llenos de lágrimas, Federico cerró la nota y la devolvió a la caja fuerte. Sabía que no había nada más allí para él. El gesto de Cibeles fue un doloroso recordatorio de sus propias elecciones egoístas y las consecuencias que trajeron, y ahora había llegado el momento de enfrentar las consecuencias. Con la lectura del testamento y la revelación del contenido de la caja fuerte, Cibeles había dado el golpe final a Federico. Sabía que su venganza no era solo una cuestión personal, sino una forma de asegurar que su confianza no fuera traicionada impunemente. Mientras Federico luchaba por recomponerse, la venganza de Cibeles no estaba completa. Antes de morir, se aseguró de que sus amigas compartieran discretamente las evidencias de traición con personas influyentes en la ciudad, garantizando que la verdad sobre Federico se esparciera rápidamente. Sus abogados también enviaron una serie de documentos y registros que comprobaban la traición de Federico a los principales medios de prensa de la ciudad. En poco tiempo, el nombre de Federico se convirtió en sinónimo de deshonestidad y avaricia para todos, y Cibeles concluyó su plan de humillarlo en público. Cada mirada de desprecio y cada palabra de rechazo era como un golpe doloroso al orgullo ya arruinado de Federico. Sabía que había perdido todo: el dinero, la reputación y, peor aún, el respeto de las personas a su alrededor. Con el tiempo, Federico se vio obligado a enfrentar la dura realidad de sus elecciones. Se encontró solo, sin amigos verdaderos y sin un propósito claro para su vida. La humillación pública fue una lección dura, pero necesaria, sobre los valores que realmente importan en la vida. Mientras Federico intentaba recomenzar su vida, sabía que nunca más sería el mismo. Las cicatrices de su propia avaricia y egoísmo lo acompañarían por el resto de sus días, recordándole constantemente las consecuencias devastadoras de sus acciones. «Nadie me respeta más», murmuraba Federico para sí mismo, mientras evitaba las miradas de desprecio y las conversaciones susurradas que lo seguían donde quiera que fuera. Su caída fue rápida y dolorosa, en un contraste marcado con la ascensión meteórica que experimentó al casarse con Cibeles.
La realidad de su situación era insoportable. Se había convertido en el hombre que intentó engañar a una mujer poderosa y falló miserablemente. Por su parte, Cibeles dejó un legado de generosidad y sabiduría que resonaba en los corazones de aquellos que la conocieron. Su decisión de destinar su fortuna para una ONG dedicada al bienestar de los menos favorecidos revelaba no solo su visión a largo plazo, sino también su profundo compromiso con causas mayores que su propia vida. «Estamos cambiando vidas», declaró el director de la ONG en el evento de inauguración, con lágrimas en los ojos, mientras compartía historias de cómo los recursos generosamente donados por Cibeles estaban transformando comunidades enteras. Niños estaban siendo educados, familias estaban siendo alimentadas y vidas estaban siendo reconstruidas gracias a la visión y el legado de Cibeles. Federico, al contrario, se vio aislado y apartado de cualquier fuente de apoyo o compasión. No podía encontrar trabajo, pues su reputación ya se había esparcido por la ciudad, y las puertas que un día se abrieron para él ahora permanecían firmemente cerradas. Cada día era una batalla para enfrentar la vergüenza y la culpa que lo consumían. Mientras la ciudad continuaba su vida, transformada por las acciones benévolas de Cibeles, Federico luchaba con sus propios demonios internos. Se encontró reflexionando sobre sus elecciones pasadas, cada una de ellas representando una piedra en su camino hacia la redención. La vida, que un día parecía tan llena de promesas y oportunidades, ahora era una existencia sombría y sin propósito. A medida que el tiempo pasaba, Federico se encontraba frecuentemente volviendo al recuerdo de Cibeles. Federico recordaba aquellos breves momentos en que la había tratado con bondad genuina, antes de que sus verdaderas intenciones fueran descubiertas. En sus momentos más silenciosos y solitarios, se imaginaba cómo sería el futuro si hubiera hecho elecciones diferentes. Mientras la ciudad celebraba el legado de Cibeles, Federico vagaba por las calles, como un hombre roto, sin saber si algún día encontraría paz interior. Incluso después de su partida, Cibeles continuó influyendo positivamente en la vida de aquellos a su alrededor a través de la inauguración de la ONG, proporcionada por su herencia. Su compromiso con causas mayores y su visión a largo plazo tocaron muchos corazones y transformaron innumerables vidas. El impacto de sus acciones resonó más allá de su propia existencia, recordándole a todos que la verdadera grandeza se encuentra en cultivar un buen corazón. Para Federico, el viaje fue muy diferente. Su búsqueda por una vida de lujo y comodidad a costa de los sentimientos de Cibeles y la confianza que ella depositó en él resultó en una caída abrupta. Vio su reputación desmoronarse ante sus ojos y la soledad se convirtió en su única compañera constante. Sus intentos de ganar lo que no era suyo terminaron en decepción y humillación públicas. Sin embargo, esta experiencia no fue en vano. Federico aprendió una lección dolorosa sobre los peligros de la avaricia y la deshonestidad. Se dio cuenta de la manera más difícil de que las intenciones verdaderas siempre salen a la luz y que la justicia, de una forma u otra, prevalece. La amargura de sus malas decisiones sirvió como un recordatorio constante del alto precio que se paga cuando se sacrifica la ética y la honestidad en busca de ganancias personales. La historia de Federico y Cibeles es un testimonio vivo de las consecuencias de nuestras elecciones y acciones. Mientras Cibeles dejó un legado de generosidad y sabiduría, demostrando que la verdadera riqueza reside en la capacidad de hacer el bien, Federico enfrentó las duras consecuencias de sus decisiones egoístas y manipuladoras.